¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de las parteras y de cómo ha crecido la partería durante este año de pandemia. Y para eso déjenme saludar en primer lugar a Hanna Borboleta, directora clínica y partera de Morada Violeta. ¿Qué tal, Hanna? Hola, ¿qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Hanna, gracias por estar aquí con nosotros. Y saludo también a Gabriela Cebadúa, ella es partera profesional e instructora de psicoprofilaxis y lactancia. ¿Qué tal, Gabriela? Pues aquí saludándolos y realmente estoy muy emocionada que más mamás conozcan más sobre lo que es la partería. Hoy, creo que nos engalanamos con un equipo muy, muy padre, con Hanna, contigo, que estamos haciendo campaña para un mundo mejor. A ver, pues si quieres arrancamos directamente con el tema y yo sé que evidentemente para ustedes, pues esto es el trabajo de todos los días, de muchos años de trabajo, pero para quien no esté familiarizado con el tema, ¿en qué consiste? ¿Desde cuándo se hace? Porque entiendo que es un tema, pues de una, evidentemente, pues, histórico, ¿no? Pero es un tema de tradición, además, muy importante en nuestro país y que me parece que está cambiando el lugar que ocupa hoy en nuestro país, incluso desde la perspectiva de la salud pública, Gabriela. Bueno, realmente las parteras tradicionales son las que siempre, toda la vida han existido, que son las que son de generación en generación, Mm. precisamente por herencia, y no necesariamente la familia, también tiene que ver si la partera le heredó el conocimiento a la ahijada, a una compañera, a alguien más, no necesariamente tu familia. Y en la actualidad, pues ya también tienen como 12 años las parteras profesionales, aproximadamente no tengo el dato, Hanna seguramente lo debe tener más claro que yo. Ujú. Y también lo que están entrando al quite ahorita con lo de la pandemia, precisamente aparte de las parteras tradicionales, profesionales, son las licenciadas también en enfermería y obstetricia, que también son parteras, y también los médicos, cirujanos y parteros estamos tratando entre todo este equipo lograr que la mamá que desea tener un parto en casa, un parto humanizado, en donde no desea ir al hospital por esta contingencia, pues pueda sentirse segura con el equipo que está contratando, con el equipo que le está pidiendo su apoyo. Y realmente sí se ha aumentado, en este año que pasó se aumentó muchísimo la cantidad de trabajo, inclusive las parteras profesionales, se supone que en la Ciudad de México no se conocían, pero en el 2009 precisamente fue cuando la Ciudad de México empezó toda esta legislación de contabilizar cuántas parteras existían en la Ciudad de México y en ese entonces hubo 36 parteras de todas las 16 delegaciones que se empezaron a certificar. Y ahora tendrás el dato, Gabriela, de cuántas hay certificadas reconocidas. En este año no tengo el dato, sin embargo, sí se aumentó la matrícula de certificación y las que éramos parteras tradicionales pasamos a ser parteras profesionales y tenemos otro número, te dan otra categoría, por así decirlo. Anteriormente, las parteras tradicionales para poder certificar a un bebé, en cada alcaldía les van dando su certificado y en algunas ocasiones, bueno, en lo particular, ya te los están dando en un solo lugar para no estar yendo a varios lados, ya te dan, tú dices cuántos partos vas a tener al mes y ya tú les das el documento que eso los avala a las mamás de que sí Mm. pagaron, que tuvieron su bebé en casa. Es alguna práctica que no es muy conocida, pero no se ha olvidado. Tengo papás que han nacido en casa, mamás Ujú. que han nacido en casa y que sus familias han nacido en casa. Pero en esta pandemia, realmente el tener tu parto en casa, que seas tú, la pareja, la mamá, con ellos solitos, sin tanta gente, existe un poquito menos de riesgo de De contaminación. acuerdo. A ver, Hanna, yo quisiera un poquito, ahorita le entramos de lleno al asunto de la pandemia y cómo ha impactado, pero yo quisiera por esta parte un poco cultural de cómo hablábamos de las parteras y de cómo ha ido cambiando al paso de los años este tema. Pues como decía Gabriela, ¿no? Las parteras siempre hemos existido, o sea, creo que también es súper importante pensar que esto no es nada nuevo, Ujú. ¿no? Porque lo llegamos a tratar así, ¿no? Que ahorita hay un auge, ¿no? Parto en casa, partería y tal, pero realmente, como decía Gabriela, o sea, la gente hemos nacido en casa desde siempre, básicamente, ¿no? Y todo mundo tenemos en nuestro árbol genealógico a Ujú. alguien que pues nació, o alguienes que Sí. nacieron con partera, ¿no? Entonces realmente la partería ha existido desde siempre
siempre y desde siempre ha habido mujeres que han acompañado a otras mujeres en sus procesos de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces creo que también es importante destacar que las parteras acompañamos a las mujeres no solamente en los partos, sino desde la primera menstruación, en infecciones vaginales, si no se pueden embarazar, en la menopausia, en miomas, ¿no? En desequilibrios menstruales, o sea, todo ese tipo de cosas también las podemos acompañar las parteras y siempre lo hemos hecho. Entonces, por ese lado creo que es importante empezar a desmenuzar un poco qué es lo que hacemos las parteras, ¿no? Y Esto por... me parece interesante porque Uh-huh. yo debo confesar que para mí sí es novedad, porque por el propio nombre, quizá por el desconocimiento, pues asociamos estrictamente al tema del parto. Y tú ya de Sí, entrada nos estás diciendo que es más amplio, ¿no? sí, totalmente. Lo asociamos mucho al parto por el nombre, pero creo que es importante pensar que en todas las etnias, tribus, naciones, países, ¿no? O sea, como nos hayamos conformado como grupos humanos en la historia, siempre ha habido mujeres que han acompañado a otras mujeres en sus procesos de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y eso justo implica el parto, también abortos a veces, ¿no? O sea, eso también es parte de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces también creo que es súper importante que ahí ampliemos ese concepto de qué es lo que hace una partera, ¿no? Y por otro lado, también para la gente que no sabe o que quiere más claridad sobre qué es lo que hace una partera, aparte de lo que ya ahorita describí, creo que es importante destacar que las parteras nos enfocamos en lo fisiológico, quiere decir en lo saludable. Nosotras nos encargamos de acompañar al 85% de las mujeres que son mujeres sanas, ¿no? Son mujeres sanas que tienen colitis, tal vez una alergia a gatos, ¿no? Ese tipo de cosas, pero en general no tienen enfermedades crónicas antes del embarazo, por ejemplo, o desarrolladas en el embarazo. Entonces, en cualquier país, si el sistema de salud estuviera equilibrado, en cualquier país las parteras acompañaríamos al 85% de las mujeres, no solamente en sus partos, sino como ya dije, ¿no? En también sus papaniculados, por ejemplo, ¿no? Pruebas de infecciones de transmisión sexual, infecciones vaginales y lo que ya comenté, ¿no? Ahora, perdón que me detenga contigo en ese punto, Hanna, pero creo que justamente ahora señalas uno de los problemas en México es la obsesión que tenemos con las cesáreas, y que se ha convertido en un tema que contrasta, digamos, con esto que apuntabas de lo que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Sí, contrasta muchísimo y creo que uno de los o una de las razones por la cual México tiene una tasa tan alta de cesáreas, que han de saber ustedes, ¿no? Que es del 46% en promedio, que es el triple de lo recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es el 15%. Wow. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en cualquier país no hayan más del 15%, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud dice que en cualquier país no hay justificación médica como para hacer más del 15%. Entonces México en promedio hace 3 veces más, ¿no? Eso quiere decir evidentemente que hay hospitales que hacen el 90%, otros hospitales que hacen el 30%, ¿no? Pero en promedio es la mitad, ¿no? Entonces, una de las razones por la cual tenemos una tasa de cesáreas tan espeluznante y tan alta es justamente porque las y los profesionales de la salud que atienden a esas mujeres se capacitan en patologías, ¿no? Y entonces las parteras que nos capacitamos en lo normal, en lo fisiológico, en lo saludable, atendemos muy poco porque no estamos insertadas y no estamos consideradas dentro del sistema de salud, ¿no? Entonces, claro, si tú te atiendes con alguien que está especializado o especializada en patologías, la va a encontrar esa patología, va a encontrar esas complicaciones y va a hacer una cesárea, ¿no? El sistema de salud tampoco está hecho como para tener tiempo para partos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay una estructura que vaya favoreciendo la salud y los procesos de las mujeres, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo que muchas mujeres dicen, oh, la partería, ¿no? Es una alternativa, pero creo que también desde Morada Violeta lo que discutimos mucho es que la partería no debería ser la última opción o el último recurso ahorita en pandemia, sino debería ser la opción, ¿no? Para todas las mujeres sanas, la partería debería ser la opción, como lo es en muchos De otros acuerdo. países. A ver, y Gabriela, en esta parte que decía Hanna de los momentos de acompañamiento que puede ir una partera, ¿qué formación tiene una partera? Y me parece interesante además esto que apuntabas de la formación más tradicional, digamos, y lo que tú llamabas como profesional. ¿Cuáles serían las diferencias y cómo está esta formación? Bueno, mira, la partera tradicional, como habíamos comentado al principio, es la que hereda el conocimiento. Ajá. También existe la partera empírica, la persona que por casualidad, por azares del destino,
le tocó recibir al vecinito porque le llamaron, oye, mamá, Sí. que no sé qué. Y entonces le gusta esto y empieza a investigar y empieza a estudiar y empieza a hacer su aprendizaje empírico y ya Ujú. que lo aprende y que lo demuestre y lo empieza a practicar con su comunidad, puede acudir a la Secretaría de Salud y demostrar su conocimiento y esta es otra partera. La partera profesional es aquella que va a la escuela, aprende igual que como la licenciada en enfermería, como los médicos, aprende 3 años, la mandan a servicio social, Ok. sus prácticas de campo y todo ese rollo, y que esta es la diferencia. La primera, la partera tradicional, sabe mucho de herbolaria, igual que la, la profesional también. A la partera tradicional generalmente no puede, según la normatividad que existe, usar homeopatía, lo cual la partera profesional sí usa homeopatía. Una partera tradicional no usa químicos. La partera profesional puede usar en algún caso de urgencia suero, canalización, sacar sangre. O sea, tiene un poco más de habilidades. Ujú. También sabe suturar desgarros en caso de que se diera alguno. La partera tradicional los remediaría, como dirían por ahí, con cataplasmas y otros. Por ejemplo, hace poco, una de las parteras tradicionales que conozco me dice, oye, pues mira, puedes usar como curita alga marina, la pones ahí y cicatriza bastante bien y dices, wow, esa parte yo no la conocía. Ujú. Entonces, son diferentes técnicas. Por ejemplo, la partera profesional atiende partos en agua, lo cual tengo entendido por la Secretaría de Salud que la partera tradicional no puede atender partos en agua porque no hubo una formación de esa parte. Mm. Entonces, son algunas de las características. Por ejemplo, el médico que nada más dice médico sin el partero, Ujú. se supone y se tiene la idea que no puede ir a atender un parto en casa Mm. porque no tiene la parte de partería. Ahora, la partera profesional también puede atender en hospital. La partera tradicional apenas en el 2016 se contrató por el IMSS más de 9,000 parteras y fue un proyecto que estuvo avanzando bastante y ahorita, por ejemplo, entramos en un retroceso en cuanto al acompañamiento en hospital, porque ya se había logrado que los padres que estuvieran tomando un curso, una preparación, una Ujú. capacitación, el día del parto pudieran acompañar a su esposa. Y ahora ya no. No, no, ahorita con la pandemia, pues, se Claro. suspendió todo eso porque, pues, lo que menos es Sí, 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 quieren es claro. que haya gente en los hospitales, ¿no? Pero realmente creo que todas las parteras en equipo, en unión, están logrando hacer un cambio en cuanto a los nacimientos. Por ejemplo, Canadá es el único país que no hay opción de hospital a menos que sean partos de alto riesgo, que es ese 15%. Por ejemplo, en mi caso, he logrado vaciadamente ya el 99% de éxito en los nacimientos. Solamente uno de cada 100 se están yendo a una cesárea y generalmente ha sido ya por decisión propia de falta de progreso de trabajo de parto. Ya estamos prolongando más de lo acostumbrado en un Ujú. parto sin químicos. Y eso a mí me ha encantado porque eso demuestra la ciencia que si permitiéramos que el cuerpo de la mujer hablara, nos indicara, nos dijera en qué momento ya es el parto, la alta de cesárea se reduciría bastante, ¿no? De acuerdo. Sí, que tiene que ver con procesos a veces económicos, ¿no? Decía hace rato Hanna, con el tema del sistema de salud, que tiene una prisa, digamos, o el sistema privado, que a veces tiene que ver con razones económicas, o del personal médico que está teniendo varios al mismo tiempo, no sé, y que no tiene esos tiempos, ¿no, Gabriela? Que de las que Sin hablabas embargo, ahora. que en cuanto a la economía, a una cesárea es mucho más cara para el sector Sí, salud, claro, claro, porque le lleva 2 días de hospitalización, claro. más personal que interviene. En cambio, los partos no, los partos, si los dejas fisiológicos, a veces nada más es guantecitos, gasitas, y creo que de ahí no necesitaríamos nada, si no me equivoco, ojalá. Nada más sería muy pocos insumos, pero sí se requiere tiempo. Lo que hace una partera es ayudarle a la mamá a que reconozca las señales de alerta y que sepa cuál es el momento del trabajo de parto. El Mm. 99% de mis mamás estamos cuando me llaman, 4 horas aproximadamente en trabajo de parto. Rara vez es que te llaman, vas, la revisas y no, no era momento y así Ujú. te trae toda la semana, ¿no? O sea, lo que falta a veces es tiempo para los Claro, médicos. O sea, claro. si tú tienes una agenda programada de paciente 10, 11, 12, 1, 2, 3, hasta las 6 de la tarde y te llaman por un parto que te va a llevar todo el día, pues tal vez económicamente todas tus consultas ya se perdieron.
Y entonces, económicamente, tal vez el otro lado de la moneda no les convenga. Por eso a veces una cesárea que te lleva 20 minutos, una hora, aquellos que la hacen muy suavecita, muy despacio, Ujú. la cesárea humanizada, en donde va saliendo sin que se rompa la bolsa, o sea, al final del día, esto es querer ver. Ahorita en la actualidad ya están haciendo lo que se llama una cesárea humanizada, o sea, es no apresuran el parto, el apego Ok, inmediato, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que poder parir sin químicos, sin tóxicos, sin medicamentos, acompañado de la persona o las personas que tú elijas. No niego, sí hemos tenido partos en donde hay 10 personas, 10 sí, personas ahí viendo a la pobre mamá, pero pues, si ella lo decidió, es su parto, es su momento, es su proceso y si ella quiere estar con muchas personas, es su decisión. Y si nada más quiere estar con su esposo y si en algún momento corre el esposo o te quiere correr a ti, es su parto, ¿no? Esa es parte de la ventaja del parto. claro, y es parte de lo que hay que ir entendiendo. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con Hanna con una pregunta que tengo. Primero, que ahorita nos cuente este tema de cómo va a ir creciendo. Ya nos decía Gabriela el tema de los registros y cómo ha ido creciendo. Más allá del tema de la pandemia, digamos, cómo las propias instituciones públicas han ido incorporando este tema. Y luego que nos ayuden a entender pues, cuáles son los elementos clave para que procesos como estos sean exitosos, cuándo sí, cuándo no, las dudas que pudieran ir surgiendo a propósito de este tema. Pero si les parece, de eso platicamos regresando a este corte. Nosotros estamos en el círculo y ya volvemos. Ya estamos de vuelta y decíamos, Hanna, antes de irnos al corte sobre el crecimiento que ha tenido y ya apuntaban ustedes que el tema de la pandemia pues, ha colocado a muchas mujeres en la necesidad o en el deseo de decir, mientras menos gente mejor, y si no puedo, si no tengo que ir al hospital, mejor, porque significa menos riesgo. Por lo que nos han estado explicando, Hanna, la pandemia en todo caso es la etapa más reciente de algo que viene ya de atrás y que también viene de atrás la manera en que las propias instituciones han ido cambiando su concepto y su relación, ¿no? Sí, como tú dices, ciertamente la pandemia ha sido una etapa donde las mujeres han regresado, digamos, o han vuelto a mirar esa opción de la partería, pero como decíamos hace rato, este no es nada nuevo. Uh-huh. Y también la parte de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Que ahora estamos viendo y que ahora estamos queriendo evitar, ha existido desde la invención del hospital, ¿no? O sea, desde el 1700 y algo que se inventaron los hospitales, el gran problema era la sepsis puerperal, ¿no? La infección posparto de la que se morían muchísimas mujeres y era una epidemia de aquel entonces, Que digamos. no tenía que ver con el parto, sí. Que no tiene que ver con el parto en sí, pero sí con la instrumentalización del parto, ¿no? Que en ese entonces, que eran hombres obstetras que no sabían cómo aquello funcionaba y pues entonces le metían mucha mano y también muchos instrumentos. Entonces sí tiene que ver con la instrumentalización y sí también tiene que ver con el hacinamiento y el traslado, digamos, del parto de casa a hospital, ¿no? O sea, antes de eso todos los partos se hacían en casa, se inventa el hospital y entonces empieza una epidemia de más o menos unos 150 años hasta que se inventan desde los antibióticos hasta el lavado de manos, ¿no? Que el propio hospital no sabía, la propia obstetricia no sabía que era eso, ¿no? Y que tenía que ver también con la asepsia y la antisepsia. Entonces estamos viendo que ahorita vuelve a surgir ese tema de infecciones intrahospitalarias y volvemos a la idea de que un hogar es un lugar seguro para un parto, porque un parto no necesita un lugar estéril, o sea, no necesita un lugar estéril, porque finalmente un parto también hace que tu bebé se contacte con las bacterias que tú tienes en la vagina, que tú tienes en la piel, ¿no? Y esas bacterias van a ser la base de su sistema inmunológico. Si esas primeras bacterias que tu bebé encuentra son bacterias ya sea patógenas o de un quirófano, entonces su sistema inmunológico va a tener mayores desequilibrios, ¿no? Y eso estamos viendo tanto ahora como lo hemos estado viendo desde hace rato, ¿no? O sea, también tiene más o menos 2 décadas que hay mayor investigación en cuanto al microbioma, ¿no? Que es el conjunto de todos los microorganismos que tenemos y que también nos dice que nacer en casa y nacer vía vaginal es súper importante para nuestra salud, ¿no? Entonces, regresando a la pandemia, como decía, ¿no? O sea, eso vuelve, digamos, a poner
en el centro de la discusión ese problema de las infecciones intrahospitalarias. Y claro que la Secretaría de Salud ahora dice, quédate en casa, pero no ha estado impulsando la partería en casa, ¿no? Sí ha habido en los últimos 10 años, más o menos, como decía Gabriela, mayor discusión sobre partería. Sin embargo, no hay mayor presupuesto, ¿no? No hay mayores esfuerzos como para animar a las mujeres a parir en casa, porque realmente estos gobiernos, y esto no empezó con este gobierno, sino que ya tiene décadas, estos gobiernos de este país no están interesados en la salud de las mujeres, el bienestar de las mujeres, ¿no? Basta con ver la tasa de feminicidios que tenemos en México, 11 mujeres asesinadas al día sin consecuencia alguna, nos demuestra que los gobiernos no tienen ningún interés en las mujeres, ¿no? Y tampoco en la partería, ¿no? Entonces, realmente, a mi modo de ver, todos esos programas existen, pero mucho más de la boca para afuera, que realmente tuvieran un impacto tanto económico como estructural, ¿no? Para que las mujeres pudieran accesar el servicio de las parteras. Y, a ver, Gabriela, ¿tú cuántos años tienes que te dedicas como partera? Acabamos de cumplir 18 años haciendo nacimientos acuáticos. De hecho, yo quiero comentarte que los principales promotores de todo esto de la partería son ustedes, los medios de comunicación. A través de ustedes son los que la partería se ha defendido. Hubo un momento en donde nos consideraban una especie en extinción. De hecho, cuando fue el 2009 de que querían certificar, llegaban a la casa de la partera, tocaba el sector salud y decía: "Hola, me dijeron que aquí hay una partera". No, no, aquí no hay ninguna partera. Parecía una casa de brujas, Sí, sí, sí. porque se supone que la legislación decía que solamente una partera podía atender en un lugar rural donde no había médico alguno, donde no había acceso a la salud. O sea, la lógica es si no hay de otra, ¿no? Esa era como la Sí, lógica. eso es la cultura que se tenía. Pero, por ejemplo, ahorita con la pandemia y que la mujer está defendiendo su derecho a parir, que está defendiendo el yo quiero por lo menos intentarlo, porque la mujer se está viendo cesárea, lo que comentaban es precisamente la cesárea de moda, la cesárea es una moda, es más fácil programar la fecha y la hora para que salga en el día del cumpleaños, pero ya que saben los efectos de la cesárea en el pequeño recién nacido, a la edad adulta, cómo le va a afectar en su personalidad y que la mujer esté investigando sobre todo eso es cuando estamos retomando precisamente regresar a lo natural. Entonces, a final del día, la mujer con información puede decidir si usa bloqueo, no usa bloqueo, si quiere cesárea, y cuando es estrictamente necesaria, como decimos las parteras, bendita cesárea, porque para eso se inventó, para salvar una vida Claro. en una urgencia. ¿Cuál es la posibilidad de que haya una complicación? Si es una mujer sana, como comentaba Hannah, es de un 1% de tener alguna complicación. En algunos países se pide que esté la ambulancia afuera. Nosotros un par de veces intentamos tener una ambulancia afuera, pero jamás lo usamos y es un gasto que la mamá pues no merita. Y también tu ambulancia es tu carro, tu plan B, dónde te vas a trasladar, con quién te vas a trasladar. El año pasado tuvimos una cesárea, no la hacemos obviamente nosotros, si se le pregunta a la mamá a dónde quería ir y entonces escogió a salud y buscamos un hospital de sector salud, bueno, específicamente del IMSS, que no fuera COVID, o sea, en ese momento todavía no, todos los de maternidad ya ahorita están siendo COVID, la mayoría, o sea, que no digan que no, tenemos experiencia de que sí. Entonces, a final del día, sí buscamos cuál no tenía COVID, nos dio suficiente tiempo. Todavía intentaron un parto allí, que ahí les agradecimos mucho, porque la mamá sí quería por todos los medios, pero se estancó en 8 y de 8 ni con bloqueo ni con nada. Hay veces que dice, no quiero, Ok. no me interesa, y ahí es a donde tenemos que decir, aceptamos que hay bebés que deciden que no. Pero eso es otra cosa, por lo menos la mamá lo intentó, lo vivió, trabajó aproximadamente 8 horas, en 8 horas ni con una buena actividad que tenía no avanzó y es platicar qué quieren, quieren seguirlo intentando. Yo recomiendo como parte, esta es la sugerencia, pero a final de cuentas, la OMS y la Secretaría de Salud dice que tú decides con quién quieres parir y en dónde quieres parir. De acuerdo. Esas son dos cosas que se le deben de respetar a la mujer. Es su cuerpo, es mi vida, es mi hijo, respeta.
A ver, y en ese sentido, Hannah, la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son los elementos clave para que un proceso sea exitoso? Digamos, entiendo, ya apuntabas tú el tema de la salud, evidentemente, porque si hay alguna complicación, que además me encanta, como dice Gabriela, pues cuando la cesárea es necesaria por razones de salud, está justificada, qué bueno que existe ese recurso. Pero en su experiencia, porque imagino que hay muchos factores, ¿no? Ya decía Gabriela, desde la mamá, la visión de la familia, el conocimiento del tema, la preparación. En tu experiencia profesional, ¿cuáles son las claves? Las 100 claves de parir en casa. Em, pues creo que sobre todo las ganas de las mujeres, ¿no? Y Ujú. la fe en una misma y en su bebé y en su cuerpo, ¿no? Como decía Gabriela, es mi cuerpo, es mi bebé, es mi salud, es mi proceso y yo voy a hacerlo, ¿no? Y pensando un poco en qué necesita un parto, necesita lo mismo que cualquier proceso fisiológico como la digestión, necesita calma, necesita seguridad, necesita tranquilidad y necesita confianza, ¿no? Okay. Entonces también cada mujer va a saber qué es lo que ella quiere y ella necesita para sentirse en seguridad, en calma y en confianza, ¿no? Para muchas mujeres eso es justo la presencia de personas que también crean en ella, ¿no? Que le echen porras, de música, de elementos, o sea, objetos, ¿no? Que le den poder, ¿no? A veces también es un cuarto específico. Entonces, cualquier ambiente que para esa mujer, para esas mujeres les dé seguridad y calma, va a ayudar a que ella pueda parir, ¿no? Y también recordar mucho que el parto es una crisis, ¿no? Porque te transformas, es una transformación súper profunda, ¿no? Una mujer el otro día me decía, pues es que para mí fue súper importante que ustedes creyeran en mí, ¿no? Porque yo creía en mí, pero mi mamá no tanto y no quería tanto ese parto en casa, pero el Ujú. que ustedes estuvieran aquí, el que mi pareja también creyera en esto, eso a mí me dio fuerza para yo saber, ok, voy, ¿no? Voy a atravesarlo. Porque justo te lo preguntas también, porque estás desvelada, Ujú. porque te duele, porque la espalda ya no la aguantas, porque ya tienes hemorroides, o sea, hay muchas cosas que se presentan y que donde de pronto no, ya no estás muy segura, Ujú. ¿no? De si vas a ser una buena mamá o no, ¿no? Si a tu bebé le vas a caer bien o no, ¿no? O sea, esas son cosas que de pronto, claro que no son tan racionales, pero sí Claro. son miedos que llegamos a tener, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, cuando yo suelte a ese bebé o a esa bebé, pues todo eso se va a materializar, Ujú. ¿no? O De sea, yo voy a acuerdo. tener que ser mamá, Sí, porque sí, sí, claro. ni modo, va a salir, ¿no? Entonces, todas esas emociones, ¿no? Todos esos miedos, esas tensiones, también es súper importante que las mujeres tengan herramientas para atravesar esos bloqueos y que nosotras como parteras también trabajemos con ellas para atravesar, ¿no? Y les demos esa contención y ese espacio para que ellas sepan que pueden atravesar eso y a veces con ese miedo, pues pueden parir, ¿no? Claro. Pero creo que eso es súper clave y también rodearse de gente que también vayan a creer en ti y no a las 5 horas digan, uy, no, ya tardaste mucho, vámonos al hospital. Porque justo los procesos son procesos y así como cada quien tarda más o tarda menos en digerir, pues las mujeres tardan más o tardan menos en parir. ¿No? A ver, y en ese sentido, Gabriela, y por lo que ustedes nos están explicando, en este proceso, para que sea exitoso, pues tiene que ver con también las herramientas emocionales y no solamente las herramientas o el conocimiento de lo físico y de lo técnico, ¿no? Fíjate que la preparación hace la diferencia, como dijo Hannah, la preparación influye muchísimo. Eh, Muchas mujeres deberían de tomar el curso de preparación para el parto. Existen ahorita virtuales, así que ya ninguna mujer tiene pretexto, porque antes era, ay, es que debo de ir al Seguro Social o al Ujú. ISSSTE o al Carpa Monada, por ejemplo, o a Parto Agua. Me tengo que trasladar. Ahora, no hay Ujú. pretexto, ahora nos benefició, aprendimos a ser cibernéticos. Bueno, Sí. medio yo todavía lo puedo, este, pero no perdimos ese contacto. No es lo mismo que cuando llega la mamá y te dice: "Gaby, me peleé con mi viejo", ¿no? Que en una consulta normal, pues, no te lo van a platicar. O Ujú. sea, a un médico que tiene mucha carga de trabajo, de 10 minutos la consulta, pues, no se va a preocupar por las emociones. Y la verdad, Ujú. el cérvix es emocional. Y lo que se va a dilatar en trabajo de parto es ese cérvix. Si la mujer está tensa, puede avanzar 1 centímetro cada 4 horas.
Si la mujer está mega relajada, va a avanzar un centímetro cada media hora. O sea, Ok. digo, o sea, si haces el porcentaje, no lo estás revisando cada media hora, Sí, sí, sí. sino haz de cuenta que la revisas y le dices, tu próxima revisión es en 4 horas y ahí estás platicando, jugando. Alguna vez me tocó estar jugando cartas para distraer a la familia, casi casi sacaba yo lo de mi sueldo, a ver, para que la familia no estuviera encima de la mamá, ¿no? Ajá. Y al final la mamá estaba trabajando y toda la familia acá, sin hacer ruido, pero estábamos distrayendo la mente para que la mamita pudiera fluir. Ujú, Entonces, si tú le explicas a la mamá que va a pasarlo, como dice Hannah, la transición, que es el momento en donde dice entre 8 y 9 de dilatación, en donde justo puede decir, ya no quiero, ya vamos al hospital, mejor ya se acabó aquí, ya ujú. sáquenmelo. Sí, Sí nos pasa, no me pasa muy seguido, no sé si a Hannah le pase pero a veces muy puede seguido, pasar, claro. pero a mí sí un par de veces me han dicho ya casi, casi, ya no puedo. Entonces cuando le dices al papá, mira, ven, te voy a enseñar algo, y revisas el periné, le dices, mira, ¿qué estás viendo ahí? Y el papá dice, el pelito, ¿verdad que es pelirrojo? O sea, el reírte, el Ajá. bromearte, el soltar, el liberar, o ven, vamos a bañarnos y es más, métete a bañar con tu esposo, ¿no? Y, o sea, Ujú, alejarlos si hay gente que no está de ujú, acuerdo con tu parto. Sugerencias, si tú vas a tener un parto en agua, digo, en este momento que Mario fueras papá, que ujú, fueras a tener un bebé, y tu suegra lo sabe, invítala al curso, invítala a las ujú, consultas, invítala a que participen de ese proceso, sobre todo si van a estar. O ujú. de plano cámbienle la fecha de probable de parto para que no estén ahí. Oye, en el calendario dice que ya tenías que parir. No te estás pasando, no te estás, Ajá. o sea, nos presionan tanto como parteras, como si no superamos nada. O sea, a final de cuentas, 1500 bebés, bueno, 1505 acabo de tener, Wow. nos dan la habilidad, nos da la experiencia para saber qué hacer si se nos presenta A, B, C y D. Ujú, Entonces, tenemos la vida de quién no nos ha tocado un bebito así agautadito que dice: "Ah, como que ya nací, y ahora qué sigue", mm, ¿no? Pues reanímalo porque no solito no lo ujú, está haciendo. Y ujú, les da y no hay mejor incubadora que piel a piel. mm. O sea, si la mamá tiene cierta temperatura, tú pégale al bebé, escucha su latido, escucha su no, no escucha su temperatura, siente su temperatura Ajá. y te hace osmos y se van regulando. Ahora, déjame preguntarte ahí, Hanna, ¿cuándo no? Ahorita nos han dicho el 85% sí, y además nos están explicando, y además con la experiencia que han tenido ustedes. Pero, por ejemplo, hay quien dice, bueno, ¿cuándo la cesárea? O cuándo incluso por la paciente, no necesariamente por razones hasta médicas, ustedes dicen, no, no es la opción. Pues en general decimos si hay enfermedades crónicas justo como hipertensión, ¿no? Presión alta, Ok. desde antes del embarazo o desarrollada en el embarazo, ¿no? Porque eso aumenta el riesgo. Eso aumenta riesgos, exacto, ¿no? Entonces, aquí, y creo que la cuestión de riesgos que acabas de decir es súper importante porque la vida tiene riesgos, ¿no? O sea, creo que aquí es importante nosotras mirar qué riesgos hay en cada situación y con qué riesgos también nos sentimos cómodas, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, desde Morada Violeta, que nosotras somos un colectivo de parteras con enfoque feminista, ¿no? Ajá. Nosotras también estamos muy claras que esto es un modelo centrado en las mujeres y que las Ujú, mujeres van a ser las expertas en sus procesos, sus cuerpos, sus bebés, su salud, ¿no? Y ellas van a ser las últimas en tomar la decisión, ¿no? ok. Entonces, ellas tienen que saber muy bien, pues, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son las opciones en cada caso y con qué se van a sentir a gusto ellas, ¿no? Entonces, regresando a la cuestión que decías, la hipertensión, por ejemplo, aumenta riesgos. Entonces, mucho mejor que una mujer con hipertensión y embarazada esté en un hospital, ¿no? Ok. Por justo la mayor disponibilidad de un quirófano que en casa no tienes, ¿no? Ujú, Porque en general no lo vas a necesitar. claro. Como decía Gaby, nosotras en general hacemos un plan B desde antes, ¿no? Y si se necesitara, pues ese lo ocupamos en trabajo de parto. Si no se necesita, listo, ya lo hicimos, pero no se necesitó, ¿no? Entonces, mujeres con hipertensión, por ejemplo, mucho mejor en un hospital, ¿no? Mujeres, por ejemplo, con placenta previa, que quiere decir cuando la placenta está implantada sobre el cervix, ¿no? O sea, Ujú, sobre el cuello del útero que se va a abrir en trabajo de parto, ahí sí la indicación es cesárea, ya sea en hospital, o sea, ya sea que hayas querido parir en hospital o casa, no hay ujú, opción de parto si esa placenta está sobre el cervix al final del embarazo, ¿no? Porque ahí si se dilata el cervix, se va a desprender la placenta y como esa es la base de oxígeno y nutrientes para bebé,
pues bebé va a estar sin oxígeno antes de salir y eso no es buena idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, placenta previa, indicación de cesárea, ¿no? Misma cosa para, por ejemplo, alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, que llamamos sufrimiento fetal, ¿no? Y que también suele ser una palabra muy rimbombante, ¿no? Entonces, si vemos que bebé ya no la está pasando bien en trabajo de parto, ¿no? Tiene taquicardia y muchas veces después va a bradicardia, que es frecuencia cardíaca baja, demasiado baja, entonces estamos viendo que ese bebé o esa bebé ya tiene que salir, ¿no? Tal vez no sepamos muy bien por qué está teniendo esa reacción. Pero estás detectando eso, claro. Pero ese bebé o esa bebé ya no tiene que estar dentro del útero. Entonces, eso también. Hay bebés así, no es la gran mayoría, pero si lo detectamos también haríamos, por ejemplo, un traslado de casa a hospital, ¿no? O si eso ocurriera en el embarazo, ¿no? O sea, si desde el embarazo hubiera señales de bebé de ya no la estoy pasando bien, entonces igual podríamos mandar al hospital, ¿no? Entonces, diabetes también en general, ¿no? Diabetes ya sea antes del embarazo o desarrollada en el embarazo, que es un tema súper controversial, ¿no? La diabetes gestacional, que nos da para otro programa si quieren, pero diabetes en general y sobre todo diabetes no tratada, también suele ser de mayor riesgo para mamá y para bebé, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también a veces cardiopatías, dependiendo de cómo esté la mujer. Algunos medicamentos usados durante el embarazo, ¿no? Ahí dependiendo un poco de cada mujer, qué tanto use medicamentos, qué medicamentos, ¿no? Para qué use, ¿no? Entonces ahí también, como decía Gaby, nosotras hacemos consultas muy largas para justamente platicar de cada mujer, porque justo cada mujer es una persona aparte, ¿no? Entonces, como nuestro modelo también es un modelo individualizado, sabemos que no cada mujer necesita la misma cosa, ¿no? Y las mujeres no somos recetas. Entonces, las parteras estamos muy claras de que las mujeres no necesitan lo mismo, entonces nosotras damos una atención individualizada y en esas consultas justo checamos un poco, pues, cuál es tu situación, qué es lo que tú quieres, de qué tienes miedo tú, y hacemos también una evaluación de riesgos continua, ¿no? Porque no ponemos etiquetas de, tienes más de 35 años, entonces, ¿no? Madre añosa, el famoso sello, ¿no? Y necesitas una cesárea o un hospital, y eso es mentira, ¿no? Es mentira, hay mujeres de más de 35, de 40 años que son mamás y están súper bien, están súper saludables y pueden perfectamente parir en casa, ¿no? Entonces, esa evaluación la hacemos como parteras todo el tiempo. Muy bien. Vamos a hacer un nuevo corte y regresamos con Gabriela con este mismo tema también, con su opinión. Ya nos dijeron cuándo sí, ahorita también que nos diga Gabriela el cuándo no, si le quiere agregar algo a lo que ya Hanna nos ha explicado. Y vamos a platicar del tema de qué seguiría, cómo fortalecer esto. Ya Hanna apuntaba hace rato de que de pronto en el discurso sí, pero en los recursos no, o en las políticas públicas se habla, pero no se hace. De eso también platicamos, si les parece, regresando a este corte. Ya volvemos. Estamos ya de regreso y ahorita lo platicábamos en el corte, Gabriela. Esto de, a ver, ya explicaron ustedes que en el 85%, que además la estadística mexicana de las cesáreas es altísima, ese es el triple comparado con la recomendación internacional, pero también estamos explicando el cuándo no, cuando ustedes consideran que no, y quisiera saber lo que tú tengas que agregar sobre eso. Bueno, realmente, por ejemplo, lo que dice la Secretaría de Salud, lo que es bajo riesgo, por ejemplo, alguien que le da hipertensión al final del embarazo, no necesariamente tiene que ser una cesárea, como comentaba Hanna, se le pueden dar antihipertensivos acompañado con un ginecólogo, porque esa es una ventaja que tenemos las parteras. Hacemos simbiosis con el equipo de salud. O sea, todas las parteras, inclusive Morada Violeta, tiene su equipo de ginecólogos, Parto en Agua también tiene su equipo de ginecólogos para poderse apoyar en ellos. O sea, lo peor que podemos hacer es pelearnos entre profesionales de salud. Entonces, oye, tenemos una mamá así, así, así. ¿Cómo la trabajamos? ¿No? Y así el ginecólogo te ayuda, te apoya, igual y podemos lograr un parto de una diabetes gestacional bien cuidada, porque la diabetes gestacional lo que hace son bebés macrosómicos, bebés que se adelantan al parto y entonces salen de forma prematura. Entonces, aquí haciendo el equipo, hemos atendido realmente partos con circulares a cordón, que ese es el 70% de las cesáreas que a veces les hacen a las mamitas, de trae circular de cordón. ¿Qué quiere decir eso?
Que el bebé está enredado en Ok. el cordón, dando vueltas, Ajá. dos, tres, una por acá, otra por acá, en el piecito. Alguna vez sí nos tocó bueno, explicamos también un poquito de que justo en el momento del nacimiento, ya cuando hay la presión intracraneal de la cabecita de bebé, puede llegar a haber desaceleraciones de la frecuencia Ujú, cardíaca fetal. Hay que ver en qué momento se está dando este proceso. Si se da en uno, 2, 3 de dilatación o ya está en 10 de ujú, dilatación y en qué plano está bebé. O sea, el bebé va a tener una carga de placentaria. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en casita y empieza a dar aceleraciones de taquicardia, que la frecuencia ujú, cardíaca se va arriba de 160 y después de eso se viene abajo de 100, ya tenemos cierto margen para poder hacer un traslado seguro. O sea, ujú, que la gente no vaya a decir, bueno, y si le pasa eso a mi bebé aquí se nos va a morir, que no sé qué. Sí, hay patrones que te van alertando y te van dando señales de moverte, no moverte, o, por ejemplo, el famosísimo meconio, ¿qué es? que es la popó, cuando el bebé ya se estresó demasiado, en la Mm, actualidad se llama distrés fetal, salió verde. En ese momento se escucha bebé, si tiene 9, 10 de dilatación, ya está por salir, sácalo. mm, No, o sea, ese es parte de lo que me ha tocado, uno de cada 200 bebés ujú, con meconio, pero ya con 10 de dilatación prácticamente sales, ¿no? ujú, Entonces, ya si tiene uno o dos de dilatación, sabes que mami, hemos tenido mamás que nos mandan fotos, oye, que tomaron el curso nada más de preparación. Yo en lo ujú. particular, para poder dar una seguridad a la mamá, sí les aviento un curso de preparación para el parto, a papá, mamá, familia. ¿Por qué se los aviento? Porque si no estás preparada y tu mamá te dice, oye, ya te tardaste, Sí, vámonos, claro, pues te genera ah, una ansiedad. ahí va a bailar el proyecto de, inclusive en transición, cuando la mamá ya dice, ya no puedo, y si toda la familia dice, sí puedes, al día siguiente, Hanna le va a pasar muy seguido que le dicen, gracias, Hanna, gracias, Gaby, Ujú, por no haberme soltado, ¿no? ujú. Estuvo increíble, pero, híjoles, creí que no lo hacía, Sí, 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 claro. ¿no? A Entonces, ver, una pregunta ahí, Hanna, que surge. Si alguien que tuvo una cesárea puede tener después un parto en casa. Sí, en general sí. Ya la evidencia nos dice que muchas mujeres con cesáreas previas, con una o dos o tres, ¿no? Varias cesáreas previas también, pueden perfectamente tener un parto y un parto en casa también, ¿no? De hecho, es mucho más seguro intentar y tener un parto que una otra cesárea, ¿no? O sea, ya, aunque hayas tenido ya dos cesáreas, es mucho mejor intentar un parto que programar nuevamente una cesárea, ¿no? Entonces, creo que eso también lo vemos más y más ahorita, justamente porque muchísimas mujeres están teniendo cesáreas, porque el sector salud, tanto público como privado, pues no está atendiendo partos, ¿no? Entonces creo que ahí es súper importante empezar a mirar cuáles son los factores de riesgo, como tú decías, reales, ¿no? Que meconio también la evidencia nos dice que no es un factor de riesgo, porque esos bebés, justamente como decía Gaby, si la frecuencia cardíaca está bien, el meconio no te preocupa, ¿no? Mm, Ahí creo que es mucho leer evidencia, ¿no? Tanto nosotras como profesionales de salud, como también las familias, ¿no? Compartir esa información, discutir la información, qué quiere decir eso en tu caso, ¿no? Porque habrá mujeres que dicen, ah, pues yo viendo riesgos y beneficios, a mí los riesgos sí me parecen muy importantes, entonces me voy por otra vía, ujú, ¿no? Y eso lo tiene que decidir también cada mujer, creo, y nosotras facilitar esa información, ¿no? Y como decía Gaby, nosotras siempre hacemos un plan B. Nosotras desde Morada Violeta, por ejemplo, no tenemos una ginecóloga trabajando con nosotras, porque nosotras como parteras somos autónomas. Sin embargo, sí tenemos alianzas, ¿no? Con ujú, ginecólogas que trabajan en hospital y que van a recibir traslados si necesitamos traslados, que ahí también agregando un poco números, la mayoría de los traslados que nosotras hacemos, y mayoría me refiero al 98.5%, o sea, la gran mayoría, son traslados de no emergencia, justo donde se estancó el parto, ¿no? Ya hicimos de todo, estuvimos ahí 3 días haciendo cosas y pues nomás no avanza. Entonces te vas tranquilamente, pero te vas, ¿no? Por una cesárea, por una epidural o por oxitocina sintética, que son las tres herramientas que en casa no tienes, ¿no? Y el 1.5% son traslados de emergencia. Eso quiere decir que en general las parteras vamos a ver un traslado de emergencia cada 4 o 5 años, ¿no? Y eso es real para parteras aquí en México como parteras en China. ok. Eso suelen ser las estadísticas globales. Ahora, sí, Gabriela, querías eh, agregar algo de esto. vaciadamente,
En epidemiología de embarazo dicen que la mortalidad materna no ha bajado, pero es por el COVID y realmente no es culpa de las parteras. O sea, si alguien se quiere agarrar de los números estadísticos, eso es falso, porque a final de cuentas las parteras sí reducimos la mortalidad materna fetal, o sea, tanto niño sano como mamá Ujú. sana. Y de hecho nos piden un reporte en donde mes con mes reportas cuántas consultas diste, cuántos bebés atendiste, cuántas complicaciones tuviste. Y entonces ahí es a donde se ve reflejado también nuestro trabajo. Lo particular, a final del día, lo que ha dicho Hannah es la mamá decide. Ujú. Ella es la parte medular del asunto. Si ella dice, yo quiero parir de cunclillas, si yo quiero parir de gatas. Pero también su familia influye mucho en tus decisiones, Ujú. te pueden prácticamente robar el parto. Porque si tu esposo no está de acuerdo, entonces a la mera hora que volteas y le dices al esposo, oye, estamos en el proceso que se acuerdan que platicamos en consulta o platicamos en clase, que se llama transición, de que ya tu bebé va a nacer, y el esposo te dice, no, pero sí, ella quiere hospital, vámonos, ahí vamos al Ujú. hospital, ¿no? Ujú. Un cambio B, pero fue porque la mamá decidió. Hay dos, lo que es la cesárea absoluta, que nada más es alto riesgo como diabetes gestacional, preeclampsia, pero severas, Ujú. y lo que es la decisión de la mamá. Esas son las 3 que deberían de haber, según mi punto Ok. de vista. Yo he atendido partos de pompas también, me imagino que morada violeta también, partos gemelares también se están atendiendo en casa. Ok. Hay ginecólogos que ahorita con la pandemia están saliendo a casa, cuando los ginecólogos decían: "No, a casa yo jamás, ¿cómo crees?". Pero ahorita están cuidando esa decisión de mamá y están yendo, y eso nos da, bueno, a mí en lo particular me da mucho gusto. Ok, a ver, y Hanna, tú apuntabas hace rato una crítica a ese tema, pero primero, ¿cómo estás viendo a las autoridades sobre esto? Y si incluso esto que apuntaba ahora Gabriela, de si la experiencia de estos meses puede cambiar la perspectiva de autoridades o de algunos integrantes de la comunidad médica también, que a lo mejor tenían otras ideas preconcebidas. ¿Y qué tendría que hacerse, en tu opinión, para cambiar esto? Que como tú explicabas, es un tema de salud pública, pues no solamente es un tema de cada mamá y la elección de cada mamá, que entiendo el punto, sino que hay un tema, parte cultural, parte de política de salud pública. Entonces, en tu opinión, ¿qué tendría que hacerse en ese sentido? Pues mira, creo que ahorita el gobierno ha estado teniendo una oportunidad muy importante de apoyar la partería y de apoyar los partos en casa, porque con el hashtag de quédate en casa podría también hacer muchísima colaboración con las parteras y justamente decir, pues quédate en casa también para parir, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo subsidiamos eso, no? Porque muchas mujeres dicen, quiero parir en casa, pero claro, como es un servicio privado, porque las parteras tenemos que cobrar, porque no Claro. estamos insertadas en el sistema de salud. Entonces, las mujeres muchas veces dicen, es que pues yo quisiera, pero no he podido ahorrar para eso, ¿no? Entonces, mi otra opción es el IMSS, ¿no? Porque tengo IMSS y pues el IMSS no cubre las parteras, ¿no? Entonces, creo que ahí el gobierno ha tenido una oportunidad que hasta ahora ha desperdiciado, que no ha usado como para apoyar a la partería, como para apoyar a las parteras y el parto en casa y esa opción para las mujeres, ¿no? Esa atención digna y segura para las mujeres. Y como decía, o sea, sí, desde hace más o menos unos 10 años hay mucha más conversación pública sobre el tema de partería. O sea, hay muchísimas más entrevistas, ¿no? O sea, desde el principio de la pandemia, las entrevistas que nos han pedido sí han aumentado muchísimo, ¿no? O sea, la presencia de partería en los medios, ¿no? O sea, eso sí ha aumentado muchísimo. Sin embargo, y como decía hace rato, sí creo que hay mucho discurso y pocos hechos y poco presupuesto, ¿no? Porque al final de cuentas también el discurso que dice partería pero solamente con cédula o partería pero solamente enfermería, y entonces deja de lado pues a muchísimas parteras, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la partería justo tradicional, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese conocimiento que tenemos las parteras que nos, digamos, que nos es dado con o sin cédula, ¿no? Y que sabemos y todo ese acompañamiento a las mujeres que finalmente el Estado no nos lo valida, ¿no? Y tampoco lo apoya, ¿no? Porque Okay. hay digamos, un proceso de moldear pues ese conocimiento de manera que también muchas escuelas de partería sus materias se parecen mucho más a enfermería que a partería, ¿no? Y es importante saber que son dos carreras diferentes.
Si Claro. bien una enfermera después se puede formar como partera, pero no necesitas hacer enfermería para ser partera, ¿no? Entonces, la Secretaría de Salud especialmente sí creo que ha tenido esa oportunidad y no la ha usado. Okay. Y en ese afán de querer medicalizar también los procesos, pues no ha apoyado como a nosotras nos gustaría la partería autónoma y los derechos de las mujeres a parir en casa. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Preguntabas tú. Debería pasar que las parteras de parto en casa justamente fuéramos consideradas como las expertas en nuestro campo y entonces nosotras formar a otras parteras, certificar a otras parteras, ¿no? Que no fuera una ginecóloga o un ginecólogo quien tuviera que certificar a las parteras, ¿no? Porque no tienen ni idea de la partería, ¿no? Entonces, eso creo que es súper importante y ponernos como parteras en la mesa de discusión y tomar decisiones sobre nuestra profesión. Ok, Gabriela. De hecho, realmente lo que comenta Hanna es muy interesante porque a final del día, si nos apoyamos en todos los que mencionábamos hace rato, la licenciada en enfermería y obstetricia, no la licenciada normal de enfermería, sino la de obstetricia, tiene la capacidad y son cientos de mujeres que salen como parteras, como enfermeras, son mucho más, como médicos. Solamente el poli actualmente creo que ya tiene la parte de partería. Si sacáramos todo lo que son las mamás de bajo riesgo fuera del hospital, y vamos a poner tú que nos dieran un apoyo económico, o sea, no podemos decir te regalo un parto al mes gratis, porque un parto al mes a la Secretaría de Salud por partera no les sirve. Pero si a cada una de nosotros nos dan un parto al mes, de la que ellos escojan, de que se acerque a la Secretaría de Salud y diga, yo quiero parir en casa, ¿quién tiene cerca de tu comunidad? Ahí sí podría ser el proyecto de salud, porque cuando yo fui a pedir que me dieran mis certificados, porque yo ya había atendido un parto cuando dejé de ser partera tradicional y me cambié a profesional, no me querían dar certificados, ¿no? Y que nada más querían que atendieran la colonia, mi delegación, en mi alcaldía, en Miguel Hidalgo. Y yo le dije, oye, pero espérame, las parteras somos de toda la ciudad, en las 16 alcaldías, ¿cómo que nada más quieres que me quede aquí? Pues no voy a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, al final del día, si a cada uno de los que están allá afuera les dieran un parto al mes, bajaríamos más de 3,000 atenciones al mes por nosotros. Que sería la diferencia, claro, para el sistema de salud y evidentemente para esas mujeres, ¿no? Pues sí. Alguien necesita meter un escrito al gobierno, alguien que sepa muy bien de manejar escritos de política. Mario, te aventamos algo, ¿no? No, no es cierto. Para que se meta esto, oye, mira, está Casa Morada, Partonao, está la escuela de partería, está la escuela de licenciadas de todas las universidades, los médicos. ¿Por qué no te apoyas en la atención de parto bajo riesgo? Claro. No, yo creo que este programa pues ha servido justamente para hablar de estos temas, para visibilizar lo que está pasando, el trabajo que realizan, la importancia que tiene. Y yo les agradezco mucho el tiempo. Gabriela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ya rápidamente, a los que quieran tomar el curso de preparación para el parto, se los regalo con tal de que todas las mamás lleguen preparadas justo al parto y no estén dándoles vueltas, porque por no darles vueltas las quieren hacer cesárea. Gracias, Gabriela. Hanna, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por invitarnos. Desde Morada Violeta les mandamos muchos saludos. Muchísimas gracias. Pueden encontrar como Morada Violeta en todas las redes, así que pues acérquense, tienen ahí muchas oportunidades y creo que también desde las mujeres, las usuarias, ¿no? Ahí debe de haber muchísima más conversación y pues justo colaboración, ¿no? Entre mujeres y parteras. Perfecto, pues muchas gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado en esta edición. Yo le invito a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico